Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy nuevo vídeo respondiendo a una de vuestras preguntas bastante frecuente a través de diferentes medios, y es ¿cuánto tiempo debemos esperar si los pollitos no salen en el tiempo previsto? Normalmente nosotros respondemos que llegados al final de la incubación, si no se producen los nacimientos, ya que estamos en ese punto, podemos esperar 48 horas más a ver lo que sucede. En algunas ocasiones no sucede nada, pero en otras puede haber algún resultado. De todas formas, en un caso o en el otro, tenemos que ser conscientes de que la incubación no ha ido para nada bien. En el caso de que no haya habido resultados, está completamente claro. Y aun habiendo habido algún nacimiento de pollitos, tenemos que volver a medir la temperatura y la humedad relativa de nuestra incubadora. Porque es ahí, en el fallo de esos factores, en alguno de ellos, donde tenemos la solución a ese problema. Tenemos que tener en cuenta que aunque se hayan producido nacimientos, esos pollitos notarán a lo largo de su desarrollo ese problema. En animales donde necesitemos un crecimiento rápido, irán más lentos. En gallinas ponedoras tardarán más en poner y evidentemente no al mismo nivel que hubieran alcanzado de forma normal, y así en otros casos para los cuales queramos destinar la cría de estos animales. Normalmente suele ser por una baja temperatura de incubación, aunque no hay que descartar otros problemas. Esto ocurre también en incubadoras que nos dan algunos resultados con pollitos que son completamente normales y otros pollitos, otros huevos que no dan el mismo resultado. Pollitos que nacen más tarde o pollitos que nacen débiles, incluso en algunos casos teniendo que ayudarles. Y un motivo para esto puede ser que tengamos diferentes temperaturas según la zona de la bandeja de huevos. Otra cosa diferente es que a lo largo de la incubación hayamos sufrido cortes de luz. Normalmente, si es de poco tiempo, no notaremos nada si la incubación ha sido correcta. Pero en el caso de que se haya producido por varias horas, entonces sí tendremos justificación para ese retraso en el día de los nacimientos. De ahí la importancia de tener un control absoluto de la temperatura de nuestra incubadora. Al principio, antes de incubar, elaborando un mapa de temperaturas en las 4 esquinas y en el centro, y a lo largo de la incubación no viene nada mal tener una referencia de temperatura, aparte de la temperatura que nos indica el termostato, para saber siempre realmente la temperatura que tenemos sobre la bandeja de huevos. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo debemos esperar una vez cumplido el plazo a los posibles nacimientos de nuestros pollitos? Pues con un par de días es más que suficiente. Pero aunque se produzcan los nacimientos, por ejemplo en el caso de los huevos de gallina, a los 22-23 días, tenemos que ser conscientes que ahí tenemos un problema que normalmente suele ser de temperatura. Y por supuesto que tenemos que buscar una corrección para ese problema. No nos podemos conformar con sacar pollitos a los 22-23 días de incubación, siendo su plazo, en el ejemplo que hemos puesto, de 21. De ahí que en otros casos escuchemos los pollitos piar dentro del huevo, los ayudemos a nacer y vemos que mueren. ¿Por qué? Porque esos pollitos, sobre todo por problemas de temperatura, ya suelen atraer una mala formación durante todo el periodo de incubación. Prácticamente vienen condenados a su muerte. Como siempre, esperando que todo esto pueda servirte
algún día de ayuda y dándoos las gracias por estar con nosotros en nuestro canal de incubadoras caseras. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.